Bueno, iniciamos la grabación y les voy a contar un poco de qué se trata esta sesión. Ustedes han sido convocados hoy porque fueron seleccionados por las unidades académicas a las que ustedes se encuentran adscritos como profesores diseñadores de uno o varios cursos virtuales. Y en ese orden de ideas es importante que ustedes conozcan de qué se trata el diseño de un curso virtual, sobre todo para aquellos profesores que nos acompañan por primera vez, cuáles son los entregables, el alcance, y también que conozcan un poco los equipos de trabajo que intervienen en este ejercicio y que nos acompañan hoy en la sesión de trabajo. De hecho, pues, tendrán momentos de intervención durante esta jornada, pero rápidamente les voy a pedir inicialmente a los líderes y coordinadores que enciendan sus cámaras. Nos acompaña el doctor Germán Gallego, que ustedes todos lo conocen, es el director general de WOW Virtual. Nos acompaña también el profesor Andrés Fernando Torres, que es el coordinador de la unidad de diseño de experiencias y ambientes. Perdón que los nombres están cambiando y puedo confundirme un poco. El diseño de experiencias educativas mediadas digitalmente. Nos acompaña el profesor Oscar Guzmán, que es nuestro líder de apropiación cultural de tecnologías. Y bueno, más adelante tendremos la oportunidad de presentarles a los diseñadores de experiencia, quienes estarán trabajando directamente con ustedes. Y quien les habla, Sandra Betancourt, que soy la coordinadora de operación de la modalidad virtual. ¿Qué temas vamos a tratar en la reunión? Vamos a empezar por reconocer cuáles son esos principios o lineamientos generales de la modalidad virtual en la UAO. Luego vamos a hablar específicamente del reto que ustedes tienen hoy en sus manos, que es el diseño de un curso virtual. ¿Cuáles son las etapas del diseño del curso? Hablaremos del cronograma general de trabajo, los tiempos que tenemos, las responsabilidades y entregas y de la gestión administrativa que tenemos que seguir para el desarrollo de sus cursos. Bueno, en este orden de ideas entonces le voy a dar la palabra a Germán, que nos hablará de la modalidad virtual en la universidad. Gracias, Sandra. A ti, y por supuesto, si quieres, dejas de compartir. Un caluroso saludo a toda la comunidad que va a acompañar y va a liderar todo lo que es el diseño de experiencias educativas digitales en el contexto de la universidad, por supuesto, en la modalidad virtual. En este poco tiempo, lo que quisiera es compartirles cuáles son esos principios que van a orientar todo el ejercicio de diseño. Porque finalmente la universidad tiene unas apuestas y tiene unos acuerdos alrededor de lo que es las experiencias educativas digitales. Entonces, aquí les voy a compartir este material. Vamos a entender, digamos, que mientras lo voy desarrollando, vamos a entender una serie de principios. El primero es que la universidad no hace, y aquí voy a dejar de compartir como para que me vean en este asunto, es importante, es, nosotros no hacemos educación a distancia, metodología virtual. Decreto 1330, que ustedes saben que fue en el 2019 que emitió el Ministerio de Educación Nacional, establece unas distinciones entre lo que es educación a distancia y educación virtual. Uno diría que en términos prácticos, pues sí, la educación virtual es a distancia. Y uno diría, bueno, en términos prácticos, pues sí, estamos a distancia. Pero la educación a distancia, como se entiende en Colombia, en el contexto colombiano, es una educación basada o centrada en el estudio independiente. Y ahí viene el primer principio que es el fundamental en nuestra modalidad. Nosotros vamos a entender, que voy a llegar a este punto, que uno de los principios más importantes precisamente es la interacción. Y cuando hablamos de interacción es que la universidad tiene un propósito alrededor y es, en pocas palabras, lo que queremos es tener las formas de interacción que hoy prevalecen y predominan en la modalidad presencial, en ese ambiente físico. Queremos tener todo ese escenario social, pero en ambientes 100% de naturaleza digital. Y ese es, digamos, nuestro mayor atributo
y tenemos que esmerarnos por diseñar experiencias pensadas precisamente en ese diálogo continuo entre estudiantes, entre compañeros y directamente con el profesor. Esa es nuestra gran apuesta. Crear o diseñar experiencias pensadas para ese diálogo permanente con una comunidad. No en la lectura aséptica de una serie de materiales para el estudio independiente. ¿No? Nuestro enfoque en la modalidad virtual no es un enfoque en contenidos y en temas. Y eso ahorita lo voy a precisar un poco. Otro asunto muy importante para todos ustedes está asociado con las prácticas. Uno dirá, en la modalidad virtual, ¿cómo hacemos prácticas? Nuestros estudiantes, queridos compañeros, no son virtuales. Nuestros estudiantes son de carne y hueso. Y nuestros estudiantes viven y actúan en contextos singulares. Y lo que tenemos que hacer es diseñar experiencias pensadas para que ellos apliquen y desplieguen esos conocimientos, habilidades y valores que van a desarrollar en el contexto de sus cursos, en el mismo contexto en el que actúan y viven. Necesitamos diseñar experiencias o actividades para que ellos los pongan en escena en su cotidianidad, en donde viven, donde habitan. Ese es el punto o la gran apuesta que tenemos alrededor de las prácticas en la modalidad virtual. Otro asunto central está asociado con lo que ustedes ven aquí y es el énfasis en actividades de aprendizaje. Cuando hablamos de actividades de aprendizaje, se refiere es que estamos migrando el acento de los contenidos educativos y en la forma en que se difunden, que es una modalidad a distancia clásica, metodología virtual, a la construcción de conocimiento en el marco de actividades o experiencias de aprendizaje, que ahorita voy a explicitar eso, pues cómo se hace, digamos, ya a nivel operativo. Eso es un elemento importante, porque ustedes van a ver que nuestro enfoque ya no es pensar en cuáles son los temas y contenidos que hay que poner en, desplegar en una plataforma virtual, sino qué actividades. Y miren, interesante, el asunto aquí ya no es qué es lo que voy a ver esta semana. La pregunta que se hará el estudiante es, ¿qué voy a hacer en esta semana? ¿Qué voy a hacer? Y entraré en unos ambientes educativos digitales para recibir una serie de orientaciones que me lleven a hacer y realizar cosas. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro énfasis. Lo otro elemento central, tiene que ver, pues, por supuesto, ese despliegue a nivel de pedagogías activas y colaborativas. Y es que los estudiantes no van a entrar a nuestras plataformas a ver contenido, sino qué van a hacer o van a construir con el otro. Y aquí, queridos compañeros, tenemos que promover unas actividades que demanden que los estudiantes se reúnan, que investiguen de manera colaborativa, que construyan con el otro. Necesitamos desplegar experiencias que demanden que el profesor acompañe una serie de realizaciones de los estudiantes. Una migración de la evaluación a nivel de evaluación de contenidos a unas evaluaciones basadas en evaluaciones de realizaciones y actuaciones de los estudiantes alrededor de las actividades que venimos desplegando. Otro asunto central tiene que ver con la narrativa y es convertir nuestros cursos en unas historias que son protagonizadas por los estudiantes y que son narradas por el profesor. Y frente a estos principios, esto es lo que son los acuerdos institucionales. Todos nuestros diseños, los que ustedes van a desarrollar desde hoy, deben estar en coherencia con estos principios institucionales. ¿Dónde viene el ejercicio central? Y es muy importante que usted lo reconozca. Cada uno de los programas en los que ustedes van a crear cursos tienen lo que llamamos, tienen un proyecto educativo. Nosotros tenemos una promesa de valor o construimos una promesa de valor que se llama perfil de egreso. Ese perfil de egreso normalmente se expresa en una serie de competencias, unas competencias, hasta luego, esas competencias que reúnen el perfil de egreso. Y lo que nos ha dicho la normativa colombiana es que estas competencias que se deben desarrollar en el marco de un plan de estudios, desarrollar, quiere decir que nuestras asignaturas aportan al desarrollo de esa competencia, pero no podemos pretender que nuestras asignaturas desarrollen plenamente el perfil de egreso. Eso no va a pasar.
¿Un plan de estudios qué es? Es un plan constituido por una serie de rutas periódicas llamadas asignaturas que van aportando al desarrollo de estas competencias que ese es el perfil de egreso. Pero eso hay que medirlo. Normalmente nosotros tenemos que configurar una serie de indicadores de corto, mediano y largo plazo, y los indicadores nos van a ir diciendo que son los resultados de aprendizaje si lo estamos logrando. Si nuestro estudiante está desarrollando el perfil de egreso, es la promesa de valor. Por eso decimos que estos resultados de aprendizaje deben ser observables y medibles en la medida en que, pues como todo proyecto, en la medida en que estemos determinando que hay asuntos por mejorar alrededor de la expectativa de cumplimiento, de desarrollo de un perfil de ingreso en cierto momento formativo, estas mediciones y evaluaciones alrededor de si lo estamos logrando o no, ¿qué? Logrando el perfil de egreso, tendrán que verse reflejadas en un mejoramiento continuo del currículo. Es decir, los diseños que ustedes van a hacer igual van a ser susceptibles a ser mejorados en el tiempo. Y para alcanzar este perfil de egreso se constituye un plan de estudios y ese plan de estudios está en las asignaturas que ustedes van a liderar. Es muy importante que ustedes reconozcan en esas asignaturas que van a comenzar a desarrollar este asunto. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que va a desarrollar el curso en coherencia con los resultados de aprendizaje del programa? Entonces ustedes van a ver que cada una de las asignaturas también tiene un resultado. Ese resultado, como ustedes van a ver, tiene una acción, es decir, lo que va a aportar al desarrollo del perfil. Y la universidad ha definido una serie de taxonomías que ustedes las van a entender porque ustedes van a aprender haciendo, que en función de la acción, pues ustedes van a comenzar a determinar hasta dónde debe llegar su asignatura. Su asignatura sola no va a desarrollar todo el perfil de egreso. Su asignatura es un aporte al desarrollo de las competencias definidas o expresadas en el perfil de egreso. Es muy importante que al principio de los cursos caractericemos esto. ¿Cuál es el sentido que tiene mi asignatura en el marco del plan de estudios? Nosotros como profesores somos expertos en un campo de conocimiento o profesión. Y lo que normalmente hacemos en una asignatura nueva es incorporar todo nuestro acervo cultural, todo aquello que nos hace expertos, tratar de concentrarlo en esa asignatura. Y no, el ejercicio no es por ahí. Lo que sí queremos es contar con toda esa experiencia que usted tiene, con todo ese acervo cultural, para mirar en el marco del sentido que tiene la asignatura en el contexto de ese plan de estudios que nos aporte con esa experiencia para diseñar experiencias que lleguen o que lleven al estudiante a lograr los resultados de aprendizaje definidos o previstos para ese curso, no para el perfil de egreso. Entonces, tenemos que acotar. Importa acotar el diseño estrictamente a los resultados de aprendizaje que se han definido en el curso, que está en el marco de un plan llamado cuyo horizonte o cuya promesa de valor está expresada en el plan de estudios. Y continuando con esta dinámica, después de estos resultados de aprendizaje, ustedes van a ver que sus asignaturas tienen unas tipologías. Algunas son presenciales virtuales, hay un acento en los encuentros en comunidad, virtuales asincrónicas con un acento en los acompañamientos o virtuales autogestionadas. Dependiendo de la tipología de mediación, definiremos o construiremos los cursos. Y luego que definamos la tipología de mediación, los resultados de aprendizaje, vamos a hacer lo fundamental. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje necesarias? Esa es la pregunta del millón. Necesarias. ¿Cuáles son las actividades necesarias para lograr estos resultados? Claro, somos expertos, pero tenemos que acotar las actividades que vayamos a diseñar en el contexto de estos resultados, porque estos resultados van en coherencia a su vez con el perfil de egreso. Y las actividades, ustedes van a ver, nosotros tenemos caracterizadas muchas actividades
Y esas actividades pues se integrarán en función del resultado. Esas actividades las definiremos en el marco de los créditos académicos. El crédito académico es el trabajo del estudiante. Y ustedes lo saben, algunos de ustedes, si una asignatura es de un crédito, pues demandará 48 horas de trabajo del estudiante en esa asignatura. Si la asignatura se definió de 48 horas, de 2 créditos, pues serán 96 horas de trabajo del estudiante. Y si son 3 créditos académicos, son 144 horas de trabajo del estudiante. Y esto es muy importante, lo que voy a expresar ahora. Ustedes dirán, las actividades de encuentro en comunidad que ahorita las vamos a caracterizar, pues ya tienen un tiempo. Esas ya están caracterizadas en términos temporales. El gran reto está en las actividades de estudio independiente. ¿Cómo calcularlas? Y la sugerencia es, vamos a calcular las actividades de estudio independiente en función del estudiante que más necesite trabajo para aprender. Y miren esta reflexión, queridos compañeros. Nuestro reto no está en el estudiante bueno. El estudiante bueno desplegará procesos cognitivos complejos de manera espontánea a pesar de nosotros. Podemos diseñar las peores experiencias de aprendizaje. Podemos diseñar experiencias para que él no aprenda y a pesar de ello aprenderá. Nuestro reto, queridos compañeros, está en aquellos estudiantes que debemos movilizar para que aprendan. Lo que llama el Ministerio de Educación Nacional Contemporáneo, ¿cómo hacemos nosotros para hacer florecer las capacidades de los estudiantes para que terminen transformando su propio entorno, que es el aprendizaje? El aprendizaje, ¿qué es finalmente, queridos compañeros? Lograr que los estudiantes se transformen para lograr nuevas formas de actuación y realización en beneficio del propio entorno que impactan. Esa es nuestra meta. Entonces, cuando diseñemos las actividades de estudio independiente, pensemos siempre en función del estudiante que más los necesita. Y, ¿qué pasó? Ya. Lo que tenemos que hacer, como ustedes pueden ver, es que en función de las actividades vamos a determinar las acciones de encuentro, de acompañamiento y de estudio independiente, donde el cálculo de las actividades de estudio independiente siempre serán pensadas en el estudiante que más necesita trabajo, no en el piloso. Si el piloso termina esa actividad mucho antes, muy rápido, no pasa nada. Diseñemos los cursos pensando en el estudiante que más necesitará trabajo para alcanzar el resultado. Y en función de las acciones, como ustedes pueden ver, va a determinar qué tipo de temas y contenidos, qué contenidos necesitamos desarrollar o tomar o diferenciar, porque tendremos recursos licenciados con licenciamiento pago, como los tiene la universidad a través de su biblioteca. Tendremos recursos propios, que son los que ustedes diseñarán, o tendremos recursos educativos abiertos, que el licenciamiento ya está otorgado a nivel global. Y esas actividades de aprendizaje se desarrollan en ambientes educativos digitales concretos. Lo que tenemos que buscar, queridos compañeros, con esta ruta, es un alineamiento preciso cuando diseñemos el curso entre lo que es resultados de aprendizaje de curso alineados ¿a qué? A los resultados de aprendizaje de programa. Eso tenemos que verificarlo. Que estos resultados de aprendizaje de curso estén en coherencia con las actividades de aprendizaje que he definido en el curso. Todas las actividades siempre en función del resultado de aprendizaje. Y una evaluación, que es la que ustedes ven acá abajo, una evaluación, ahí me fui un poquito, una evaluación que necesitamos construir también alineada a los resultados de aprendizaje. Este es el alineamiento que tenemos que ir verificando. Cada que tenemos una asignatura, una experiencia, pensemos está alineado, ¿cómo lo evaluamos? Y esa evaluación siempre será en función de los resultados de aprendizaje definidos en el marco del curso y estos a su vez del programa. Este es el alineamiento que tenemos que buscar. Diferencias para nosotros en general. Bueno, y todo este curso, que ahorita les explicará Sandra el procedimiento, todo este curso tiene una narrativa y es cómo volvemos el curso una historia
que es protagonizada por el estudiante, cuyo narrador va a ser el profesor que la va a desplegar. Y como ustedes están viendo acá, estos QM que aparecen aquí, es que vamos a ir, ustedes lo van a conocer también, vamos a ir implementando estándares internacionales que la universidad ha adoptado para el diseño de cada uno de estos puntos, que se llaman los Quality Matters. Y es un asunto, por supuesto, que revisaremos y observaremos en el marco del desarrollo de estos. Un elemento importante para finalizar esta parte es que nuestra tradición histórica a nivel de, como profesores de la UAU, ha sido desde un ejercicio de la secuencialidad, ¿ves? Simultaneidad. Es decir, que normalmente nuestros programas se despliegan semestralmente, 6 asignaturas de manera simultánea en un semestre. En posgrados, nuestra lógica ha sido por secuencialidad, y aquí hay una razón fundamental. Como en la modalidad virtual, y esto es muy importante que ustedes también lo sepan, como nuestros estudiantes generalmente trabajan y estudian, lo que tenemos que hacer, trabajamos bajo la secuencialidad en la medida en que necesitamos enfocar los esfuerzos de los estudiantes. Mientras aquí los estudiantes despliegan de manera simultánea todos los resultados de aprendizaje definidos en 6 asignaturas, en la modalidad virtual, en un mismo semestre, un estudiante desarrolla las mismas 6 asignaturas, como ustedes pueden ver. Lo que pasa es que no las desarrolla simultáneamente, sino que se enfoca. Primero en 2 asignaturas máximo, después en otras 2 y otras 2. Pero semestralmente ve 6. Lo que pasa es que hay un esfuerzo, hay un enfoque en los esfuerzos del estudiante alrededor de cada una de las asignaturas. Y es muy importante que dimensionemos esto porque muchos de nosotros venimos de la presencialidad. La presencialidad normalmente ha tenido un trabajo de un crédito académico un crédito académico es 1.5 semanas. Por eso las asignaturas de 2 créditos se construyen a 3 semanas y las de 3 y 4 créditos a 5 semanas se planifican de esa manera. Y en lo virtual, en posgrado, pues vemos una equivalencia similar. Un crédito 2 semanas, por eso 2 créditos son 4 semanas, 3 créditos 3 semanas. Esa es la virtualidad wow. Y en la virtualidad que hemos adoptado con nuestro socio, con nuestro partner, todas las asignaturas se desarrollan a 7 semanas. Quiere decir que independiente del número de créditos, estas asignaturas se desarrollan en 7 semanas. Y en la modalidad presencial, como ustedes pueden ver a continuación, lo que hemos hecho es lo siguiente, esto. Todas las asignaturas, independiente del número de créditos, se desarrollan a 16 semanas. ¿Qué nos ha pasado? Y esta es una recomendación muy especial. Evitemos, y en la modalidad virtual, los cursos se desarrollan a 7 semanas. Miren la diferencia. Mientras en los posgrados, pues normalmente los cursos que ya hemos trabajado en posgrados, cuando uno los pasa a la virtualidad, pues más o menos la temporalidad o las secuencias didácticas tienden a ser similares, como ustedes pueden ver. Pero en lo presencial, ven, los pregrados difiere sustancialmente. Pasamos de 16 semanas a unas secuencias didácticas de 7 semanas. Mi recomendación especial es no vayamos a hacer esto. No vayamos a coger todos los temas y contenidos que teníamos contemplados en los pregrados, estoy hablando del diseño de las asignaturas de pregrados, que teníamos contemplados en la modalidad presencial y tratarlas de embeberla o comprimirlas a 7 semanas. Evitemos eso. No vayamos a pasar los temas y contenidos de nuestros cursos en pregrado a la modalidad presencial. La sugerencia, como ustedes vieron en el cuadro anterior, es trabajemos siempre en función del resultado de aprendizaje. Que sea el resultado de aprendizaje quienes determinen qué tipo de actividades van a desplegar, siempre pensando en una temporalidad de 7 semanas. 7 semanas. Si en algún caso los resultados de aprendizaje de nuestro curso, por el número de créditos, por ejemplo, pasa en ingeniería, que tenemos 9 créditos en una asignatura, el despliegue debe ser modular. Y estamos pensando que esas asignaturas sí son semestrales, pero se construyen modularmente de tal manera que cada módulo se pueda desarrollar en cada uno de los ciclos a 7 semanas. El mensaje aquí, compañeros, es que hagamos diseños siempre pensando en las secuencias didácticas que están definidas en el marco del plan de estudios, que como ustedes pudieron ver,
En la modalidad presencial van digamos, desde las 6 semanas, varían en función, en lo presencial, en función de esa fórmula o esa base que es 1.5 semanas por crédito académico. En lo virtual también varía, pero finalmente en posgrado hay una equivalencia. Pero cuando diseñemos cursos de pregrado, tengamos especial cuidado de no ir a pasar los temas y contenidos a 7 semanas. La recomendación aquí, como ustedes pudieron ver en la primera parte, es trabajar alrededor del resultado de aprendizaje y enfocarnos en aquellas actividades de aprendizaje que deben ser absolutamente necesarias para alcanzar el resultado. Con estos elementos generales, por supuesto, tenemos más asuntos, ¿no? Pero no los queremos abrumar con más asuntos, pero aquí hemos querido hacer una síntesis alrededor de los principios que la universidad ha acordado alrededor de la modalidad virtual. De ahí tenemos que dejarnos orientar alrededor de esos principios. Y por otro lado, definir una apuesta metodológica que tiene la universidad alrededor del diseño de estos cursos que ustedes van a comenzar a liderar. Finalmente, queridos compañeros, expresarles que aquí hay una responsabilidad muy grande, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque finalmente nosotros diseñamos las experiencias para que los estudiantes puedan lograr un perfil de egreso, puedan conquistar una identidad profesional y personal que ellos aspiran como seres humanos. Nuestro fin último, queridos amigos, es lograr que esos sueños, esos deseos, esas identidades profesionales y personales que los estudiantes aspiran se logren materializar. Y eso parte, por supuesto, del trabajo de todos ustedes y es el diseño de las experiencias de aprendizaje que los lleve, por supuesto, a esa meta, a ese puerto. Muchas gracias. Gracias, Germán. Profesores, ¿tienen alguna inquietud hasta aquí? De mi parte, ninguna. Muchas gracias. Todo muy claro. Bueno, vamos a continuar. Antes de seguir, profes, quiero contarles que estamos teniendo algunos problemas de conectividad, específicamente en los que estamos ubicados en aulas 4, piso 2. Entonces trataré de hablar despacio y lo más claro posible y bueno, si se genera algún bache, si algo se pierde, les pido por favor me lo hagan saber para que podamos retomar. Bueno, en este momento voy a volver a compartirles mi pantalla. Y están viendo de manera general las etapas del diseño de un curso virtual y los equipos de trabajo que intervienen en estas. Vemos que aquí tenemos descritos un número de semanas de trabajo, ese es el estimado y por eso seguramente ustedes han escuchado tanto desde las unidades académicas como a los diseñadores que empezaron a contactarlos e inclusive lo van a escuchar en el proceso de contratación que nosotros hablamos de ciclos de producción. Y nos referimos a ciclos de producción porque tenemos un tiempo que ha sido calculado a partir de la experiencia que ya tenemos en diseño de cursos en la universidad, pero que también responde a las necesidades institucionales que tienen que ver con el número de cursos que debemos diseñar en un año, la fecha de apertura de esos cursos. Y cruzando todas esas variables, se estableció que el diseño, el tiempo esperado o lo voy a poner entre unas comillas muy grandes, ideal y deseado para el diseño de un curso virtual en la universidad es de 3 meses y medio. Y a partir de eso entonces se ha dispuesto un orden sugerido para el diseño de las actividades. Ahora, profes, vamos a entender que cada una de las fases que se establecen se convierten en o generan insumos que son necesarios para que se dé la siguiente fase. Y de ahí que los equipos que los estarán acompañando, en especial el diseñador de experiencias que estará con ustedes durante todo el proceso, insistirá y reiterará mucho en la importancia del cumplimiento de cada uno de los entregables y de que se surtan las aprobaciones porque cada uno de los directores de programa o los coordinadores de los núcleos
que son asignados por los directores de docencia, tendrán un papel fundamental en podernos apoyar con esos vistos buenos y aprobaciones de aquellos entregables que se convierten en insumos para la siguiente fase para que podamos desarrollar el proyecto dentro de los tiempos propuestos. Bueno. Durante la presentación vamos a ir alternando tal vez detallando un poco las fechas y algunos de los entregables con el profesor Oscar para darles mayor claridad. Pero primero les voy a presentar el panorama general. Tenemos una fase de inicio de proyecto, que es en la que nos encontramos en este momento. Es la fase en la que se hace la asignación de los docentes. Cada una de las facultades se pone en contacto con ustedes, les delega la responsabilidad del diseño del curso y generamos esta reunión de presentación. Luego tendremos un primer insumo que es fundamental, es esencial para cualquier asignatura independiente de la modalidad, que es el programa de asignatura. Y como bien les decía Germán, este se convierte en nuestra ruta de navegación y nos da el alcance real del curso y qué es lo que esperamos con el curso. ¿Qué estará el estudiante en capacidad? ¿Qué podrá hacer, perdón, el estudiante al abordar la asignatura? Y esta será la ruta que luego nos permitirá definir también las actividades de aprendizaje y seguramente sus diseñadores de experiencia siempre les pedirán que tengamos siempre ese norte y ese foco presente. El programa de asignatura se convierte en el insumo para que trabajemos el microdiseño curricular del curso y verán que dentro del gráfico este microdiseño está definido o dividido en dos partes. ¿Por qué razón? Porque dentro del microdiseño tenemos unas definiciones que yo llamaría aquí estructurales, que tienen que ver con el alineamiento del que les hablaba Germán hace un rato, y las definiciones generales de la estructura del curso. Y a partir de allí tendremos un desglose o una definición de actividades de aprendizaje que están contempladas como la segunda parte del microdiseño. Sobre estos dos entregables iniciales, cuando hablamos o sobre esta fase de programa de asignatura y microdiseño, tendremos una aprobación desde las unidades académicas. Quien aprueba depende del nivel de formación para el que se diseña la asignatura, pero en todo caso tendremos ese visto bueno y el aval desde la unidad académica que nos asigna esta responsabilidad para continuar. A su vez, hace un momento hacíamos referencia a que en el caso de la modalidad virtual y más de la modalidad virtual de la UAO, cada uno de los cursos tiene definida una narrativa. Por eso vemos otros entregables que empiezan a aparecer y a figurar en la medida en la que vamos también trabajando el microdiseño. El primero de esos entregables es la definición de la metáfora. La metáfora es esa historia, a veces usamos normalmente una historia que se convierte en el hilo conductor del curso, pero que tiene un propósito muy importante y es generar una vinculación afectiva con cada uno de los estudiantes o de los participantes, y en la cual debemos no solamente generar un hilo narrativo, sino darle un papel protagonista a los estudiantes. Ahora, el insumo que ustedes entregan allí puntualmente, como les digo, lo vamos a detallar en un momento, pero se trata de la idea o el texto, digamos, la definición de cuál será ese hilo conductor y esa narrativa, y ya los equipos del Centro de Innovación y Mediación Digital, en específico la unidad de recursos educativos digitales, que miren que empieza a figurar en esta parte o en esta etapa del proceso, se encargará de la producción. Esta narrativa, desde el punto de vista comunicativo, pero también de la estructura que ha definido la universidad para sus cursos virtuales y que permiten generar cierta identidad y unos lugares comunes para la navegación de los estudiantes en cada una de las asignaturas, está acompañada de un momento de presentación que es el video de introducción al curso, así como unos videos de presentación a cada uno de los módulos. Por eso vemos una fase o que en las primeras semanas, después de que tenemos aprobado el programa de asignatura, vamos a trabajar o tendremos el desarrollo de unos guiones.
En un momento ya profundizamos un poco más en ello. Y luego, profesores, el resto de las semanas de dedicación estaremos enfocados en hacer todo el desglose de la filigrana, es decir, cada una de las acciones y momentos que ustedes definan dentro de sus actividades de aprendizaje. Luego llegaremos a un hito o un momento importante, que es cuando todas esas realizaciones y esos recursos que vamos generando se verán implementados en la plataforma. Y allí tendremos varias instancias de revisión. Nuevamente volveremos a la unidad académica para que nos dé el aval de el curso y corrobore que en efecto este cumple con esa promesa que se expresa en el programa de asignatura. Y tendremos una revisión desde un punto de vista tal vez un poco más técnico, a la luz del cumplimiento de los estándares Quality Matters, que es el estándar que al que se ha adherido la universidad, además de unos mínimos que se establecen también desde los lineamientos para el diseño de experiencias educativas mediadas digitalmente. Profes, pues, este es el cronograma general, pero ahora vamos a dar un zoom y cómo está eso ya dispuesto concretamente en fechas, en las fechas que tenemos para este ciclo de producción, y también que podamos ver de manera real qué se espera de cada una de esas etapas o fases. Las actividades que les enunciaba hace un momento en esta línea general de trabajo están aquí listadas ya en términos de entregables, y tenemos cada una de las semanas que están dispuestas dentro del cronograma de trabajo para este primer ciclo de producción. Hace un momento les hablé de ciclos y les contaba que estos los ha establecido la universidad cruzando varias variables, entre ellas la experiencia que tenemos en diseño de cursos, la capacidad operativa que tenemos hoy para el diseño y producción de cursos virtuales, el tiempo, la fecha en la que está comprometido un curso para ser desplegado. Y eso hace que en un año tengamos 3 ciclos compuestos de 3 meses y medio de producción. Esta disposición que estamos viendo entre enero y mayo, ustedes dirán, se expande un poco más, pero realmente es que en enero estamos contando 2 semanas, en abril no se considera una semana por ser tradicionalmente semana de receso institucional, y en mayo consideramos una semana. Sus cursos, la mayoría de sus cursos están dispuestos en el ciclo 1, obedeciendo a, entre otras razones, 2 principalmente. Una, que hacen parte de el quinto semestre de algunos programas de pregrado, y 2, que están previstas para ser desarrolladas, bien sea a finales de mayo o inicios de junio. Por esa razón, será fundamental su compromiso en el cumplimiento de estas fechas de entrega. Si bien este es un cronograma propuesto y cada uno de ustedes con el diseñador de experiencia podrá negociar la fecha exacta, tal vez hay algunas actividades o de estos entregables que se me facilitan más que otro, entonces a veces ampliar o reducir unos lapsos, sí debemos tener en cuenta que el deadline o la fecha final del curso no podrá ser modificada por esa consideración, porque muchos de esos cursos ya están comprometidos para que los estudiantes puedan verlos o están programados para ser vistos en algún momento del año, y por eso fueron ubicados en el ciclo 1 de producción. Cada uno de los momentos que tenemos aquí definidos o las fechas es una fecha máxima de desarrollo para la entrega de cada uno de esos insumos o entregables que están asociados al diseño de un curso virtual. Sin embargo, es probable que el diseñador de experiencia que los acompañe les proponga una fecha anterior. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se pueda revisar el recurso, procesarlo, si es necesario hacer hay alguna retroalimentación, si tenemos alguna iteración, podamos desarrollarla. ¿Para qué? Para que en la fecha presentada, en efecto, ese insumo o recurso pueda estar listo o aprobado para que pasemos a la siguiente fase dentro del diseño. Le voy a pedir
en esta instancia, Oscar, porque sé que todavía lo que estamos viendo puede ser muy etéreo, veamos brevemente algunos ejemplos de cada uno de esos entregables que tenemos aquí relacionados para que podamos tener más claridad de qué se espera y cuál es el alcance dentro del diseño del curso. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, estimados profesores, como bien lo ha mencionado Sandra, este proceso y el resultado final, que es el curso virtual ya implementado en plataforma, pues también tiene una serie de, podríamos decir, subproductos. Del mismo modo como cuando en una línea de ensamblaje finalmente llega a materializarse un automóvil, por ejemplo, también hay una serie de partes, procesos que van aportando elementos de suma importancia hasta integrar ese todo que entendemos pues como nuestro curso. Entonces, en este gráfico que está muy en línea con lo que acaba de compartirnos Sandra, pues están ilustradas las mismas fases que ella nos ha ilustrado, pero aquí voy a hacer énfasis precisamente en esos entregables y la manera como esos entregables se van hilando, se van concatenando para llevarnos hacia ese diseño final materializado. Bueno, entonces, en esta fase de inicio, pues está obviamente esta reunión en la que estamos, se materializa, digamos, la vinculación de los profesores con una serie de formatos, pero ya una vez empieza el programa de diseño, la puerta de apertura de ese programa, perdón, de ese proceso, es el programa de asignatura. Es un programa que efectivamente define las líneas generales, empieza, digamos, a tenerse muy en cuenta las competencias, los resultados de aprendizaje y todo aquello que está basado precisamente en los lineamientos de programa. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que debemos recordar que los cursos, las experiencias educativas que tenemos en WOW Virtual, pues no están basadas en contenidos. Pero aquí sí podríamos decir que en el programa de la asignatura se esbozan las áreas, podríamos decir, temáticas en las que se va a ocupar el curso, siempre enfocado en los resultados de aprendizaje, que es un aspecto supremamente importante. Entonces, ese programa de asignatura como primera estación de ese programa curricular expone cosas como la justificación y la razón de ser de la asignatura, que aporta a la construcción de las competencias declaradas, y también declara de manera muy explícita cómo se desarrollará el curso desde la parte metodológica. En este punto, el diseñador de experiencia que los va a acompañar les proveerá de un formato que, digamos, tiene especificadas estas partes y que en azul tiene notas orientativas que desarrollan precisamente, les van a ayudar, digamos, o enfocarse en qué aspectos deben definir allí. Hay algunos aspectos de este texto, del programa de asignatura, que ya están predefinidos y que no es, digamos, necesario cambiar a no ser que haya una cuestión muy específica de la asignatura que requiera alguna adición. Pero en otras, acompañados por el diseñador de experiencia, ustedes van a recibir efectivamente la orientación para que puedan configurar esa primera estación que es el programa de asignatura y que como lo vemos allí, lo veíamos hace un momento en el cronograma, pues toma 2 semanas, me corrige Sandra, porque no lo estoy viendo, hay 2 semanas en desarrollo. Muy bien. Entonces, este programa de asignatura como primer elemento nos va a estar muy relacionado con otro elemento que está más adelante, que es el del microdiseño. Notarán que he saltado para hablar de microdiseño, no porque estas dos partes las dejemos de lado, sino porque se van a ir trabajando de manera simultánea. Y ya igual voy a explicar por qué. Pero antes de explicar la metáfora de los guiones, digamos que dentro de la secuencia de esto que es el desarrollo o la planeación que hacemos desde lo pedagógico del curso, pensándonos precisamente en esos resultados de aprendizaje que son centrales, como lo explicó ahora Germán, pues nos lleva a desplegar, a pensar cómo va a desarrollarse, cuáles son las acciones que nosotros requerimos desplegar en ese curso, contando con la tipología del curso, con los resultados de aprendizaje, cuáles van a ser esas acciones que vamos a desplegar
y cuál va a ser, digamos, cuáles van a ser también los recursos también que vamos a requerir para ejecutar esas acciones. Es aquí donde entra en juego el microdiseño, que nos permite plantear la secuencia prevista de la asignatura, que nos permite planear y también de alguna manera calcular con anticipación cómo vamos a desarrollar esas acciones de aprendizaje de una manera estratégica. Entonces, ese microdiseño va a permitirnos a nosotros plantear cuáles van a ser esas actividades que efectivamente van a llevar al logro de esos resultados de aprendizaje. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, porque la idea es, bueno, ¿qué acciones concretas, definidas, son las que requiere realizar el estudiante, por ejemplo, para desarrollar una habilidad concreta, para alcanzar un resultado concreto? Ese microdiseño está previsto para 5 semanas. Allí, digamos, podríamos decir, analógicamente hablando, son los planos de nuestra construcción, ¿no? Los planos de la construcción del curso. Y resulta sumamente importante este entregable, que es el segundo entregable que tenemos aquí, digamos, caracterizado, porque de él va a depender todo lo que hagamos en el desarrollo de la asignatura. Muy bien. Entonces, mientras estamos desarrollando ese plan, hay una dimensión que se desarrolla de manera paralela y tiene que ver con la narrativa que nosotros vamos a usar para darle, digamos, que va a servirnos como vehículo para que nuestros estudiantes puedan captar la realidad del curso que nosotros estamos diseñando. Y es donde interviene o donde entra en acción la metáfora. Las metáforas audiovisuales, como lo dice el mismo Germán aquí presente, al igual que la portada de un libro, pretenden persuadir y transportar al estudiante a la inmersión y vivencia de los conocimientos. Entonces, es muy importante plantearnos, como lo diría Germán hace un momento, una historia, convertir este curso en una historia. Entonces, por dos razones muy importantes. Primero, porque esto le da una dinámica al curso, una fluidez al curso que nos lleva desde una perspectiva narrativa de un punto al otro y en constante desarrollo. Pero lo segundo que es muy importante en la metáfora es también el hecho de que nos permite vincular a través de una historia con una realidad muy próxima, una realidad cultural, los elementos o las verdades que nosotros tenemos allí en nuestro curso y que queremos hacer efectivas. Del mismo modo como cuando lo habrán experimentado ustedes, nosotros usamos una historia, un ejemplo, una parábola que le da sentido y que conecta con una realidad específica. Entonces, este tercer entregable consiste en especificar qué historia nosotros podemos enlazar para contar el curso, para que el estudiante, como podríamos decir, se monte en la película del curso. Por ejemplo, hay un curso que justamente está aquí presente, Andrés, sobre leer y escribir para investigar. Entonces, Andrés ha planteado en su metáfora de curso, se lo plantea como una búsqueda arqueológica en la que vamos tras las pistas de una serie de conocimientos que están allí que tenemos que indagar para poder sobre eso recopilar y hacer una serie de acciones que nos permiten como investigación obtener, digamos, allí una información que resulta clave. Entonces, miren que el mundo maya, la arqueología en el mundo maya fue la metáfora que utilizó Andrés para ilustrarnos el proceso de la investigación a partir de la lectura y de la escritura. Entonces, miren que desde esa perspectiva resulta sumamente poderoso para el estudiante ligarlo con una historia o ligarlo con una realidad con la que puede conectarse. Entonces, esa metáfora se va desarrollando de manera paralela mientras trabajamos el programa de asignatura. Y aquí vienen muy relacionados los guiones. Como Sandra les explicaba hace un momento, en este desarrollo y la puesta en escena de nuestro curso, pues hay unos momentos en los que se da esta contextualización tanto del curso en general como de sus respectivas secciones, bien sea unidades o módulos, en las que usamos unos videos introductorios. Estos videos no solamente deben decir de qué se trata la unidad o de qué se trata el curso, sino que toman elementos de esa metáfora, de esa narración y crean, digamos, como todo este mundo alrededor del curso para que el estudiante en estas introducciones
conecte esas realidades, eso que el curso le está ofreciendo como esa historia para poder generar el aprendizaje a partir de estas conexiones que va realizando. Entonces, los videos, los guiones consiste sencillamente en que junto con el diseñador de experiencias se hace un breve texto que correspondería al audio de este video en el que se presenta el curso y tantos guiones de introducción de módulo como tenga el curso. Es decir, puede ser para todos un guión de introducción de curso. Y si el curso tiene, digamos, 2 módulos, pues entonces serán 2 guiones más, uno para cada curso, que son supremamente breves. Son cortos, son presentaciones muy cortas que después dan lugar a un video que se graba y en el que el profesor pues despliega de manera como los nodos de su metáfora en estos videos. Entonces, ese es el otro entregable. Entonces, aquí lo pueden ver ustedes, están íntimamente relacionados. ¿Y por qué están entre el programa de asignatura y el microdiseño? Sencillamente porque mientras vamos pensando en las actividades, también vamos pensando en cómo vamos a generar esa narrativa para hacer más vivas esas actividades. Muy bien, en este punto, si bien aquí no voy a hablar de un entregable como tal, ya el hecho de que nosotros tengamos metáfora, guiones y desde luego estemos articulándolo con un microdiseño, significa que empezamos a plantearnos muy bien, tenemos el plano de nuestro curso y ese plano pues especifica una ruta que nosotros vamos a seguir. Del mismo modo, yo creo que ustedes los conocen en arquitectura, el plano da lugar a una maqueta que permite visualizar el curso y ya empezar, perdón, la estructura o el edificio y nos permite ver los detalles que ese edificio va a tener. Entonces el arquitecto hace su maqueta, es decir, además de los planos ya lo hace un poco más visible. Pues bien, cuando nosotros tenemos los planos generales del curso, a partir de ellos, a partir del microdiseño, nosotros empezamos esa producción o ese desarrollo de las actividades de aprendizaje que se manifiestan en una maqueta. Esa maqueta, como les decía hace un momento, si el microdiseño se puede comparar con el plano, pues de alguna manera la maqueta ya nos permite visualizar cómo se va a materializar. Entramos en los detalles de cómo voy a desarrollar la actividad, cuáles pueden ser efectivamente los aspectos que debo tener en cuenta para las guías, las rúbricas, todo lo que se necesita para irlo materializando. Eso se va integrando en ese trabajo de la maqueta, se va haciendo muchísimo más específico. Y desde luego, en el momento en que nosotros ya a partir del microdiseño y la maqueta tenemos, digamos, claro lo que se va a desarrollar en el curso, esto permite ir dándole vía al proceso de producción de las actividades de aprendizaje. Nuestros compañeros de producción empiezan a gestionar piezas como los guiones que ya hemos visto, el planteamiento gráfico de la metáfora y desde luego ya en el momento de la maqueta los elementos, ya los insumos que necesitamos para la implementación. Entonces, como ustedes pueden ver ya en esta fase de implementación, los diseñadores de experiencia toman todo esto que se ha producido durante el proceso para llevarlo a la plataforma y que el curso quede listo para la revisión de ustedes, profesores diseñadores, y también para la revisión de quienes nos han dado sus aprobaciones al principio, tanto de programa de asignatura como de microdiseño, que finalmente pues revisan en plataforma como esta. Entonces, estos que están aquí ilustran esos entregables que se van dando precisamente, son esos subproductos, esos que obedecen a subprocesos hasta culminar con el curso implementado. Bueno, entonces no sé si tiene alguna pregunta o si alguno de mis compañeros quiere complementar la información que les he planteado aquí. Sí, Oscar, la profesora Adriana nos decía que no entiende muy bien qué es la metáfora y si por favor puedes mostrarla en pantalla. Bueno, muy bien. Nuevamente les muestro aquí la descripción de la metáfora. Bueno, de repente podría mostrar un formato de la metáfora, pero quizás no tiene tanto sentido como entenderla desde esta perspectiva, profesora Adriana. Nosotros, siempre que nosotros usamos historias, profesora Adriana, siempre que usamos analogías, logramos que
las personas nos comprendan mejor cuando queremos transmitirles algo, ¿sí? Y desde una perspectiva narrativa, el hecho de que convirtamos el curso en una historia o que, por ejemplo, tomemos un ejemplo, un caso, algo que sirva de base para ilustrar los principios o los conocimientos de un curso, pues eso va a ser muy útil para que se entienda. Le voy a proponer otro ejemplo. Un profesor estuvo diseñando un curso sobre probabilidad y estadística. ¿Cómo le comunicamos a los estudiantes la importancia de la probabilidad y la estadística? ¿O cómo va a poder visualizar ese estudiante la aplicación de unos conceptos que matemáticamente son abstractos? Entonces, después de discutir con el profesor, al profesor se le ocurrió, listo, mi metáfora, es decir, el elemento, el componente narrativo que va a estar como hilo conductor del curso, es que nos vamos a imaginar este curso como la aventura de un estudiante en una planta embotelladora de gaseosas. Y él tiene una misión, y es garantizar que cada botella de esa planta embotelladora de gaseosas tenga la misma cantidad de líquido. ¿Cómo lo va a lograr? Pues obviamente con los recursos y los aprendizajes que va a ir desarrollando en su curso de probabilidad y estadística. Entonces, la metáfora es una historia de fondo. La metáfora es un hilo conductor que con esos elementos que aluden a una realidad cercana para el estudiante van a permitirle ir desarrollando, digamos, ese tema, esa historia, esa narración para que pueda entender los elementos pues, del curso. ¿Qué es lo que se evidencia aquí en la metáfora? Vamos, aquí sí tengo, creo que tengo aquí un ejemplo de metáfora. A ver, bueno, no me deja darle clic, pero sí aquí al formato, profe, se lo estoy compartiendo en este momento. Aquí está el formato en el que pues nosotros dialogamos con el profesor y le decimos, bueno, profe, imagine que usted es el estudiante menos aventajado del curso. ¿Qué ejemplo o situación usaría para facilitar mi comprensión del curso? Entonces allí es donde podemos recurrir a una historia, a un caso, ¿sí? Muy concreto. Por ejemplo, la profesora Sandra, porque Sandra también es profesora, crea alrededor del asunto de los entornos digitales una empresa que tiene como finalidad la innovación y entonces sobre esa empresa desarrolla las actividades y va mostrando cómo evoluciona el tema de los entornos digitales en la labor de esa empresa, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, aquí de lo que se trata es que le brindemos unos conceptos claves que permiten desarrollar esa historia, la construye junto con su diseñador de experiencia, profe, y cuando ya tiene como la idea de ese hilo narrativo y conductor del curso, pues va a desarrollar sobre esa base las actividades. Espero que estos últimos dos ejemplos hayan sido muy claros. Y ahora yo quisiera añadir es el cómo se ve. ¿Para Sí, qué sirve este ya claro. insumo que nos está ilustrando el profesor Oscar? Les voy a compartir, Oscar, qué pena un momento en la pantalla. Perfecto. Profe, Sí, Oscar, finalmente. el profesor Oscar me quedó más claro. Es que como yo soy quien, hay veces que se utilizan términos que para mí son, o sea, términos que para mí son difíciles de entender. Perdón, bueno, en pantalla, profe, igual le estaba compartiendo, le estaba mostrando que estos insumos finalmente servirán a la historia, constituirá todos los recursos gráficos o nos permitirá construir todos los recursos gráficos para la implementación del curso en WOW virtual. El profesor Oscar hacía referencia a la historia que acompaña el curso Leer y Escribir para Investigar y a partir de esa historia se construyeron cada uno de los elementos. Voy a abrir rápidamente una actividad de aprendizaje para que veamos. Perdón, estoy abriendo. Sí, es que no. No. Bueno, le muestro otro, profe, no hay problema. Sí. Hablemos del mío que también lo trajeron a colación. Sí. Es como les contaba el profesor, esto se trata de una firma de consultoría para acompañar procesos de transformación digital y cada uno de los elementos, como vi aquí en el curso, en el video de introducción al curso, pues no lo voy a poner a rodar, pero cada uno de los elementos que acompañan al curso, las imágenes, todo está asociado
o acompañado por esa metáfora o la historia, la narrativa que fue definida para el diseño del curso. Ahora, profe, no significa que ustedes tengan que construir los elementos gráficos. Ustedes nos dan el insumo, la idea, y a partir de esto se genera una propuesta gráfica. ¿Qué sí va a suceder, profe? Que a partir de cada insumo se genera un recurso. Ustedes revisan ese recurso y una vez ese recurso está aprobado, no volvemos o lo modificamos, porque a veces sucede, profe, pues, somos humanos, al final uno dice, ay, qué chévere hubiese sido que no fuera un robot, sino que mejor fuera un dron. Y funciona mejor para la historia, pero yo ya había probado en esa instancia que era un robot, entonces en la medida en que vamos generando insumos, siempre estos van a derivar en un entregable, y una vez aprobados, seguimos a las siguientes fases o etapas del diseño. Bueno, profes, no sé si tengan otra pregunta relacionada con los entregables. En estos nos falta añadir algunos que tienen que ver ya más con la gestión administrativa del desarrollo de su curso como un proyecto para la universidad. ¿Cuáles son esos entregables? Vamos a tener un formato de solicitud de proyecto que seguramente les harán llegar desde cada una de las facultades, en el que ustedes, bueno, asumen formalmente, digamos que es como el acta de inicio para el desarrollo de la actividad. Y en ese formato se indican los créditos de la asignatura, quién es el profesor encargado, el contacto. Tenemos un formato de cesión de derechos que es un documento, una adenda que ha establecido la universidad, en la que se aclara cuál va a ser el uso de cada uno de los recursos, rutas, actividades que se diseñan en el marco de ese curso virtual, y que también es importante que nos quede formalizado al inicio del desarrollo del proyecto. Los documentos contractuales, que estos dependerán un poco de la modalidad de vinculación que cada uno de ustedes tenga con la universidad. Ya en un momento vamos a ampliar un poco más sobre ellos. Unas instrucciones de gestión del curso, que es un documento en el que damos unas orientaciones generales para el docente que vaya luego a orientar la asignatura. En un escenario ideal, el docente que diseña el curso debería ser quien lo gestiona, pero por el volumen de asignaturas, por los perfiles, es decir, hay muchas razones por las que es probable que el diseñador del curso no necesariamente sea el docente gestor, y por esa razón se construye un documento con algunas indicaciones y recomendaciones. Y tenemos al final igualmente un documento que formaliza la entrega de ese compromiso, que se abre en el formato de solicitud del proyecto, y es el acta de cierre. El acta de cierre que nos dice que el curso fue revisado, que lo que quedó en plataforma corresponde con cada uno, con cada uno de los momentos que ustedes definieron dentro de la ruta del curso, en el microdiseño, en las actividades de aprendizaje, que esa implementación quedó en coherencia y que por tanto damos por finalizado el proyecto. Profes, su papel dentro del desarrollo de este curso va hasta este momento. No llegamos solamente hasta la entrega de los insumos, sino que acompañamos el curso hasta que ya está implementado en WOW Virtual. Bueno, profes, ¿alguna inquietud hasta aquí? No, Sandra, no muy claro ninguno. Gracias. Sí. Bueno, profes, entonces vamos a avanzar ahora a aspectos que tienen que ver más con la gestión administrativa de su curso. Ay, perdón, que el profe Oscar levantó la mano. Sí, algo muy, muy sencillo, Sandra, gracias, y para todos los profesores. Eh, como les decía, es un momento esto como en una línea que requiere coordinación y que una parte no puede avanzar sin la otra. Resulta muy importante, estimados profesores, el cronograma puede verse amplio, pero resulta muy importante que cada etapa la podamos cumplir en el tiempo en el que está previsto, porque siempre que nosotros vemos este proceso y, por ejemplo, nos falta algún detalle clave, la siguiente etapa se va a ver afectada. Entonces, el diseñador de experiencia y desde la coordinación seguramente ustedes podrán recibir en algún momento recordatorios de que estamos cerca de la fecha digamos, de culminar una etapa. No se incomoden si reciben el correo, es simplemente
una manera de ir marcando como los hitos y los momentos en el desarrollo del curso que nos van recordando a todos que tenemos a la vista la siguiente etapa y de esa manera esos recordatorios nos ayudan mucho. De todos modos, pues siempre recuerden que el ánimo nuestro es precisamente lograr que ese proceso de diseño que ustedes lideran en compañía del diseñador de experiencia, pues llegue a buen puerto y esa es nuestra función. Entonces, para que tengan muy en cuenta que estamos comunicándoles constantemente esas metas y esos hitos que vamos a ir cumpliendo. Gracias, Oscar. No sé si Germán o el profesor Andrés desean adicionar algo sobre este punto. No, yo simplemente diría que aquí es importante, por favor, que cada una de esas fases seguramente van a originar múltiples inquietudes. Lo importante es poderla resolver en su momento, trasladarla, por supuesto, al diseñador de experiencias o a mí. Yo con todo gusto estaré muy atento a dar respuesta y más aún, a propósito de lo que señalaba Germán, hay un aspecto clave y tiene que ver con el diseño curricular. O sea, el núcleo nuestro tiene que ser el diseño curricular. Allí es donde tenemos que enfocarnos. Y enfocarnos es pensar muy bien en la alineación de los diferentes elementos, como bien lo señalaba Germán, y por supuesto, ya cuando estamos pensando en función de esos resultados, pensar muy bien las actividades. Esas actividades se integran a unos objetos de conocimiento y por supuesto la etapa evaluativa. Entonces, esos aspectos hay que tratar de integrarlos lo mejor posible y es allí donde yo invitaría, por favor, a una reflexión profunda, a que más allá de que nosotros tengamos que hacer un programa o construir un microdiseño y colocar cualquier cantidad de palabras e incluso los verbos de la taxonomía, es pensarnos con cuidado realmente qué es lo que le estamos proponiendo al estudiante como ruta formativa. Entonces, dado que ese es un espacio que invita a la reflexión, que requiere de reflexión, por supuesto, se hace mucho más ameno si uno cuenta con alguien, en este caso el diseñador o yo, por supuesto, que le permita a uno reflexionar hasta dónde realmente se lo ha pensado, si incluso la manera como se lo ha pensado puede ser la más conveniente y encontrar rutas o alternativas que pueden enriquecer la experiencia que el estudiante va a tener gracias al desarrollo de la actividad. Esa sería la invitación. Y de pronto, un asunto adicional para todos es, miren, aquí vamos a aprender haciendo. Digamos que, pues, en este escenario, en la sesión de hoy, hemos un poco liberado una serie de provocaciones alrededor de una ruta. Esto es un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene una serie de hitos, unos entregables, hemos hablado de unos principios, pero todo esto lo vamos a ir procesando y naturalizando y apropiando en el tiempo, en el tiempo. Pensemos más en la jornada de hoy como una jornada de provocación, de una jornada donde vemos una mirada panorámica alrededor del ejercicio que tendremos que ir recorriendo y aprendiendo en el camino, en cada uno de los hitos de los puertos que configuran ese. Hoy es una presentación del mapa y es un mapa de un recorrido que todos vamos a desplegar. Una recomendación también muy especial en este recorrido es, nosotros contamos ya con una experiencia autogestionada que seguramente después Oscar les escribirá, porque tenemos un curso que les permitirá a ustedes profundizar algunos asuntos concretos alrededor de su accionar, de su acción. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo diseñar apropiadamente resultados de aprendizaje, cómo diseñar una actividad de aprendizaje. Dentro del curso está también asuntos que tenemos que dimensionar y es cuáles son los ambientes educativos digitales que tiene la universidad, cuál es su funcionalidad, porque claro, reconociendo todo este panorama nos permitirá determinar o nos abrirá posibilidades alrededor del diseño, que es un asunto en la que permea mucho la creatividad. La creatividad aquí es un asunto transversal, porque ustedes van a ser ya no socializadores de información, sino diseñadores de experiencia, un trabajo de arquitectura alrededor de lo que es una experiencia como tal. Entonces, no se preocupen, yo vería la jornada de hoy como un asunto más de, como les decía, un gran mapa, una introducción a un gran recorrido en donde ustedes van a aprender haciendo.
Bueno, gracias Germán, gracias Andrés, gracias Oscar. Lo que sigue en la presentación responde un poco a la pregunta que nos están haciendo a través del chat y es la modalidad de vinculación que tienen ustedes como docentes para el desarrollo de este proyecto. Tenemos dos vías. Una es que el proyecto sea asignado dentro de la carga. Cuando el proyecto es asignado dentro de la carga, se ha establecido que ésta responde a 100 horas dentro del plan de trabajo y cada uno de sus jefes o coordinadores lo considera así para la asignación. Ahora, profes, es posible que ustedes digan, no, pero en este momento el cálculo no me está dando de más. Ese es un tema que ya revisaríamos en cada caso puntual con las unidades académicas. Entonces, primera modalidad de vinculación, la asignación de este proyecto en mi carga. Igualmente, esas 100 horas van a estar distribuidas en los 3 meses y medio que tiene de duración el ciclo de producción y desarrollo de cursos virtuales. La segunda modalidad de vinculación es a través de prestación de servicios. La prestación de servicios puede darse en primera medida para un profesor que ya tenga algún tipo de vinculación con la universidad, bien sea que se trate de un profesor de planta o de un profesor de hora cátedra. En esos casos existe un reconocimiento ya de tipo económico y que se entrega a través de bonificación. Otro caso son los profesores que nos acompañan y que se vinculan a la universidad, bien sea por primera vez o de manera exclusiva para el diseño del curso virtual, en cuyo caso con estos profesores celebraremos un contrato de prestación de servicios. A partir del día de mañana, en el transcurso de esta semana y la siguiente semana ya estaremos contactando a cada uno de los profesores. Por un lado los contactará el diseñador de experiencia que los acompañará y por otro los contactará Olga Lucía Izaza, que es la coordinadora administrativa de nuestra unidad, para ir formalizando cada una de las instancias dependiendo de la modalidad de vinculación en la que ustedes se encuentren. En ese orden de ideas, para firmar documentos como la cesión de derechos, no les hablo del documento del acta que les decía a inicio del proyecto porque esta se las hará llegar directamente el coordinador de núcleo, director de docencia o director de programa, quien les haya hecho la asignación, pero de nuestra parte recibirán el documento de cesión de derechos y en aquellos casos en los que se requiera algún tipo de gestión para la prestación de servicios, Olguita les pedirá o les indicará los documentos puntuales. Aquí les estamos presentando de manera muy general cuáles son esos documentos asociados a una contratación, que son la cédula, el RUT actualizado, el certificado bancario, los diplomas de los estudios y un formulario de inscripción de proveedores definido a nivel institucional. Pero como les digo, la documentación que tenga que entregar cada uno dependerá de la modalidad de vinculación al proyecto que haya sido definida desde cada una de las unidades académicas. Profes, ¿alguna inquietud relacionada con la parte de la gestión administrativa? No, profe, muy claro todo. Lo único sería como para los que ya somos proveedores, digamos que no habría necesidad de pasar nuevamente algunos papeles, supongo. Sí, profe, ya nosotros revisamos cada caso puntual y nos ponemos en contacto con ustedes porque para quienes son proveedores, en algunas ocasiones tenemos todo el día, en otras ocasiones tenemos que actualizar, por ejemplo, el RUT, que ese siempre pues, se establecen unas vigencias a nivel institucional, entonces cada ciertos lapsos o periodos hay que actualizarlos. Lo que hacemos ya a partir de este momento es iniciar con la solicitud de documentos, se revisa el estatus de cada uno de ustedes, verificamos la modalidad de vinculación y de acuerdo a eso ya les vamos solicitando unos documentos u otros. Y en algunos casos no les solicitaremos nada, bien sea porque está dentro de su carga o porque se trata de una bonificación. Bien, muchas gracias.
Bueno, profe, si no tenemos más inquietudes, no nos queda más que desearles éxitos en el desarrollo de este proyecto. Todo el equipo queda a su disposición para acompañarlos y para que podamos llegar juntos a la meta. Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta sesión. El día de mañana les vamos a compartir la grabación, tanto a ustedes como a los profesores que no pudieron acompañarnos en el día de hoy. Y cualquier inquietud adicional que tengan pueden escribirnos o contactarnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Pronto. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.